Yataí, la leyenda. Ojaí, David Galeano Olivera. Me contaba una abuela capiateña que antiguamente había en las proximidades de la actual Asunción, capital del Paraguay, una aldea guaraní cuyo mburuishá se llamaba Capií Atá, querido y respetado por los miembros de su comunidad. Allí vivieron siempre en armonía y la madre naturaleza les proveía de todo lo necesario para su subsistencia: enormes bosques, el agua limpia y cristalina, los peces, la miel y todos los frutos de la tierra: maíz, mandioca, zapallo, banana, coco, guayaba, piña, ibapomo, ibapunú, pacurí, yacaratiá, etc. La vida comunitaria siempre estuvo marcada por la solidaridad y todos celebraban la vida agradeciendo diariamente a Ñanderú, y en su homenaje se reunían a la noche en su templo para rezar, danzar y cantar al ritmo de las sonajas de los hombres y el retumbar del sonido de las tacuaras de las mujeres. Peteí yarika piataguá, omombeumi shebe, ndaye ima imaite, tabaguazú Paraguay y pipe, oñemojendajagüe peteí tecoja guaraní, omuacaba mburuishá jeraba Capií Atá, kuimbae oyehaiju, haoyehe saramoa hekojape. Upepe oikóraka ehikuéi tekokatúpe, ha ñandesiguazú yvy ome'ẽ chupekuéra opaite hemikotevẽ, ka'aguy, kakuaa, ypotĩ sakã, pira, eirete ha opaichagua yvy'a, avati, mandi'o, kurapepẽ, pakova, mbokaja, arasa, avakachi, yvapo'o, yvapurũ, pakuri, jakarati'a ha mba'e. Ha'ekuéra niko oiko jekupytýpe ha akóinte omomba'eguasu tekove, ha upévare oaguyjeme'ẽ hikuái Ñanderúpe ha hérape oñombyaty hikuái pyharekue opýpe oñembo'ejerokývo, upépe kuimba'ekuéra ombarakapu ha kuñákatu otakuapu. Un día, en una de las familias, nació una niña muy linda, a la que dieron el nombre de Yatá, que con el tiempo creció y se convirtió en una hermosísima mujer que fue pretendida por muchos hombres. Ella siempre vivió con sus padres y siempre anduvo sola. La fama de la belleza de Yatá trascendió a otras comunidades de los alrededores. Sin embargo, pese a la insistencia de varios varones que intentaron desposarla, ella siempre encontraba alguna forma de deshacerse de todos aquellos pretendientes. Peteĩ ara, peteĩ vatapýime, heñói peteĩ mitãkuña'i iporãitereíva, oñembohérava Yatá, upéi okakuaáva, oiko peve ichugui peteĩ kuñataĩne porãmbajepéva, ha hetaiterei kuimba'épe oipy'ara'ãva. Ha'éniko oiko isy ha itúva ndive, ha tapiaite heko ha'eño. Pe iporãnguéniko oñemohẽrakuãkuri ambue tekohárupi. Jepe moheta kuimba'e oityse chupe iñuháme, Yatá akóinte ojuhúmi peteĩ tape ojehekýi hag̃ua umívagui. Un día llegó a la aldea del mburuvichá Capií Atá un guerrero de nombre Tecoñaró, decidido a conquistar el amor de Yatá, aunque sea por la fuerza. Y fue así que una mañana, mientras el pueblo se hallaba reunido en una asamblea, Tecoñaró se acercó hasta la choza de Yatá, donde se encontraban sus ancianos padres que ya no podían caminar. Tecoñaró, con voz violenta, les dijo: «Yo vine a su aldea para raptar a su hija, para convertirla en mi mujer». A lo que el padre de la joven respondió: «Muchos antes que tú dijeron e intentaron lo mismo, y no lo lograron, y no creo que tú seas la excepción. Además, eres un hombre malo». Las palabras del anciano enfurecieron al guerrero, quien sin mediar más palabras mató al padre y a la madre de Yatá. Peteĩ ara oguahẽ mburuvichá Capií Atá tekohápe, peteĩ guariní hérava Tecoñaró, oúva mombyrygui, oñemomba'évo Yatá mboraihúre, taha'éjepe mbaretépe.
Hapéicha peteĩ pyhareve avakuéra oĩ aja amandajépe tekoñarõ oñemboja jata tapỹi oĩha meve. Upépe oĩhína isy haitúva, ig̃uaig̃ui haitujamímava hikuái ha ndoguatakuaavéimava. Tekoñarõ ñe'ẽpohýi reheve he'i mokõivépe: che ajúpe nderekohápe aguerahávope noñemoñarépe. Che rembirekorã. Ohendúvo upéva tujami osẽ ombohovái chupe. Hetámako oĩ nderejumboyve he'ívako upeichaite avei ha ndohasáiva upégui. Che ndaroviái ndeikatutaha rejapo upe mba'e ha hi'ariete ndéngo peteĩ kuimba'e nderekomarãva. Upe karaimi ñe'ẽ ndo'aporãi tekoñarõme ha kóva he'i'ỹre mba'evete ojuka upe karaimi ha hembirekópe. Terminada la asamblea, Yatá regresó a su choza y encontró a sus padres muertos, y parado a un costado, vio a Tecoñanó. Este se acercó a Yatá, envuelta en llantos, la tomó del brazo y le dijo: si no quieres morir como ellos, mejor entrégate, ven conmigo y te haré mi mujer. Ella le gritó: asesino, jamás seré tu mujer, y salió a correr. Tecoñanó la siguió y le disparó una lanza que impactó y mató a la bella Yatá. En eso llegaron al lugar el Burubishá Capi'iatá y varios hombres, quienes dieron muerte a Tecoñanó. Opavo amandajé, Yatá ohói tapỹime, ha upépe ojuhu isy haitúva omanóva, ha ijykére ohecha Tecoñanóme. Kóva oñemboja Yatá rendápe, hasẽ soróva, ha he'i chupe: neremanoséiramo ha'ekuéra eñeme'ẽnte chéve, eju chendive ha ajapóta ndehegui che rembireko. Yatá osapukái chupe: porojukahára, araka'eve ndahamo'ãi nendive. Ha osẽ oñani. Tekoñarõ omoña chupe ha ojapi chupe peteĩ yvyra'akuápe ha ojuka upe kuñataĩ porãitépe. Upe jave og̃uahẽ upépe Mburuvicha Capi'iatã ha iguarini ha oñondivepa ojuka hikuái Tecoñanóme. Al guerrero malo lo enterraron en un alejado lugar en el monte, en tanto que a Yatá la enterraron al costado de un hermoso arroyo. Tiempo después, nació y creció en el lugar de su tumba una planta espinosa, parecida al cocotero, pero pequeña, a la cual llamaron Yataí, hoy conocida como Yataí, que recuerda a la hermosa mujer que aún muerta, llena de espinas, jamás permitió hasta hoy que nadie se acercara a ella fácilmente. Upe guariní hekomarãva pe oñotỹ hikuái peteĩ ka'aguy mombyrýva upégui. Ha Yatápe katu oñotỹ hikuái peteĩ ysyry iporãva rembe'ýpe. Upe riremínte heñói ha okakuaa upe Yatá oñeñotỹhaguépe peteĩ ka'avo hatimbáva, ojoguáva mbokajápe, ndatuicháiva ha uperupigua ombohérava Yata'i, ko'ág̃a ojekuaáva Jataípe. Ogueromandu'áva upe kuñataĩ porãite rekove, jepe momanó ha hatimbáva ko'ag̃aite peve ndohejáiva péichante avave oñemboja hese. Hasta hoy existe en el distrito de Capiatá una compañía llamada Yataitý, que perpetúa el nombre de la joven Yatá. La palabra Yataitý quiere decir el lugar donde abundan las plantas de Yataí. Con el tiempo, esta planta creció en todo el Paraguay y en la actualidad es fácil encontrar varias ciudades, compañías y barrios que se denominan Yataitý. Ko'ag̃aite peve oĩ Capiatá távape, peteĩ távapehe hérava Yataitý, ogueromandu'áva kuñataĩ Yatá réra. Ñe'ẽ Yataitý he'ise tenda oĩháme heta Yataí. Ohasávo ára ko ka'avo iñasãi Paraguay retã tuichakue javeve. Ha ko'ág̃a rupi jajuhukuaa heta táva, távapehe ha jaikoha hérava Yataitý. Dedicado a Teresa Méndez Fait, ahechakuaávo Teresa Méndez Faitpe.